Y bienvenidos a una sesión, perdón, a la primera sesión de El Parlamento de las Sombras. Aquí en Juárez Buena, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión Idan Rodríguez y en esta ocasión empezamos una nueva faceta de el podcast de Mago. Vamos a dejar atrás esas cosas de, ¿cómo se dice? De superstición y cosas Mambo Jumbo. mambo jumbo, ¿cómo se dice? Superstición, cosas erráticas, ideas, no comprobadas. Pensamiento mágico. Esa que nada más desorienta las conciencias y causa decisiones malísimas en la vida de las personas. Exactamente. ¿Y Y cómo bueno, vas a estar diciendo a México que no puede estar escribiendo la literatura como se le dé la gana? O que van a ir a tomar terapia con la de los cristales, la angeloterapia, o que les vayan a leer las... Ay, mi lengua. Bueno, las runas. Ay. Muerde la lengua. O algo de unos cocos o unas conchas, no inventen. Ponchas. Caracolitos. o cualquier otra de esas cosas extrañas que se puede encontrar uno en nuestro mágico país. Y bueno, a todos aquellos que nos escuchan fuera de México, de igual en Latinoamérica, sabrán que eso es también válido. Cuéntenos cuál es ¿cómo se llama? Su cosa más rara de magia diurna. Bombo Jumbo favorito. Así es. Este, pero bueno, el día de hoy empezamos con la parte en la que hablamos sobre la tecnocracia, el, el- esta otra facción grande que engloba toda una serie de, bueno, pues un paradigma muy particular, ¿no? Una idea muy práctica de pensar dentro de la magia, separado de las tradiciones, y hasta, a menos que me equivoque y corríjanme ustedes jóvenes, hasta tercera edición los que eran considerados los malos del juego, ¿no? Los villanos, los enemigos. El Sabbath de los magos. Híjole, pues eran los enemigos, pero no eran el sábado, oye, también. No, eran el Eran coco. malos. El coco. O sea, sí eran malos malotes de Malolandia, pero eran más como el coco. O sea, los villanos siempre van a ser los malos, like always, de Kill on Sight. O sea, tú me estás Exactamente. preguntando. Si se junta un tradicionalista, un tecnócrata, van a quitar sus disputas y se van a enfrentar al Nefando. Y ya que el Nefando haya sido contenido, regresarán a sus problemas personales. Pero si la tecnocracia era el coco, era esa entidad orwelliana que observaba todos tus movimientos y que te iba a hacer algo si hacías algo. Insisto, en mi muy pensamiento muy particular, creo que, y yo lo he platicado muchas veces, creo que la mejor forma en la que estuvo representada el concepto de la tecnocracia en los medios, obviamente fue los agentes en la Matrix, porque eran todos así como que estos figuras, incognoscibles o no incognoscibles, pero como muy presente, o sea, es una mezcla entre los hombres de negro con esta ubicuidad y esta capacidad de siempre ganar, ¿no? Y tener todo como aparentemente a su favor. Ujú. Y, y bueno, esa era como que la idea. Y creo que, insisto, creo que el mago está representado así hasta la tercera edición, y creo que es el 90 aniversario, cuando ya se empieza a ver esta opción de que cuando puedes empezar a ver, sí como en el Sabbat, pero diferente en el sentido de que cuando ya empiezas a ver todo lo que es el lore de cómo funciona cada una de las convenciones de la tecnocracia, empiezas a ver el lado humano, entre grandes comillas, y empiezas a pensar o puedes ver lo que puedes hacer como jugador, y por lo tanto cambia un proceso, la perspectiva de lo que es la tecnocracia cambia y también lo que implica la tecnocracia, ¿no? Y eso hace que uno pueda también, pues, pasan de ser insisto, pasan de ser los agentes de la Matrix a ser más, en ese sentido, como estos, Antihéroe. a lo mejor no antihéroes, no, pero es como cuando ves, por ejemplo, eh, un programa de televisión en el que el villano es el policía, por así decir algo, ¿no? Y luego siempre hay muchos programas en los que el policía es el corrupto, el que te abusa, ¿no? Y luego ves otros programas como, no sé si a ustedes les gustan, a mí me gusta mucho el programa de SWAT.
O La Ley y el Orden, un Ujú. clásico. Que ahí ya estás tú viendo la historia desde el punto de vista del policía y eso hace como que sea como que más empático el jugador y dices, bueno, pues que están haciendo cosas chidas y... ¿No me explico cómo? Es que Tecnocracia es. Ay, joder. La primera vez que se puede empezar a saber de Tecnocracia es a través de Hombre Lobo, con el muy, muy cochino y horrible Pentex, que sí es como. Pentex sí es un villano, activamente es un villano, ni siquiera es antagonista. Y sí está en todos los juegos. O sea, sí te puedes encontrar la presencia de Pentex. Y para mayor referencia pueden buscar Nación Garú México cuando hablamos de ese lugar horrible y espantoso. Cuando te Vaya, enteras que bro. Pentex tiene, ajá, cuando te enteras que Pentex es una parte de la tecnocracia. Pero también tiene este sistema orwelliano de observación y este control de lo que tienes que pensar y hacer y cómo hacerlo, muy macartista. Tiene todavía un resabio, un regusto de la Guerra Fría. Mm, Mucho sabor de la feminiquita, estas series de espías, pero también policíacas. Y sí, en la primera edición de Tecnocracia, que coincide para la segunda edición de Mago, pues al final del día son los antagonistas directamente de Magos, de las tradiciones. O sea que si quiero jugar con espías y agencias de espionaje, tipo Kingsman, pues Tecnocracia, ¿verdad? Así es. Y yo diría que Oh. una muy específica iteración de la tecnocracia, pero eso ya es aparte. Insisto, creo que el asunto con la tecnocracia es que en casi, bueno, y insisto, corríjanme si me equivoco. En las partes que yo conocí, cuando yo empecé a leer de magos, siempre era, pues es que son los malos, güey, son los malos, y no había esta dimensión como en la que tú pudieras ser, creo que incluso o sea, no creo, y estoy seguro que todavía para la edición la tercera edición o revised, el libro el libro base te describe las tradiciones, pero no te describe las, ¿Convenciones? las convenciones, ¿no? Lo cual hace automáticamente que no sean jugables y que no sepas, no tienes tanta información sobre las convenciones y lo que pueden pasar ni nada. Pero es que el libro de la tecnocracia y el de las convenciones tecnocráticas sale para segunda edición. Tú en segunda edición ya puedes jugar con tecnocracia. ¿Sí? Pero todo el mood del libro y todo el mood de los libros de convención sí es súper opresivo. Sí, la primera ocasión en donde puedes empezar a jugar con Tecnocracia es justo a finales de segunda edición. Por eso a veces se siente como que es ya en tercera edición cuando se pudo empezar a jugar, porque es uno de los últimos libros de la segunda edición. Y obviamente cada edición sí va marcando una diferencia en la percepción de la tecnocracia. En la primera edición, como mencionan, el tema del juego era muy diferente. El tema del juego es la magia es buena y la tecnología es mala. Y fue hasta la segunda edición donde van cambiando un poco este paradigma del juego y así de, pues no, o sea, la tecnología pues y la magia no son tan diferentes ni tan antagonistas, o sea, son como aspectos de la misma cosa y se vuelve pues interesante la otra cara de la moneda, ¿no? Que es la perspectiva de los tecnócratas que al final de cuentas están haciendo lo mismo que los magos, o sea, alterar la realidad o modificar la realidad a su voluntad. De hecho, cuando tú ves el arte de los libros, como dice Elías, mucho del arte se parece y es muy cercano al arte de Hunter. Pero el marquito todavía te dice que es de segunda edición de Mago. También una cosa que... Ante la duda de cualquier edición, vean el marquito y el marquito les va a decir la edición, porque el arte va pasando diferentes tiempos. ¿Qué tan El quemado arte se se ve? parece a la de Hunter, Ajá. pero el marquito es de segunda ¿Qué tan quemado se ve Dante en la portada? también. También una cosa que pasa mucho, y no sé si esto es una cosa que mencionaron recientemente en uno de los episodios de Mago, el podcast, bueno, Mage, the podcast, en inglés,
que es algo que siempre se me olvida, ¿no? Que el ritmo en el que fueron las ediciones es diferente y creo que a Mago le tocó mucho de que era como el último en recibir las ediciones o las reediciones y también que por eso les pegaba, lo como decía ahorita Elías, ¿no? Que el final de segunda edición que se siente ya más cercana a tercera y hay muchas cosas que en tercera no están ahí y luego también no sé qué tanto se deba a cuestiones editoriales, ¿no? O sea, por ejemplo, porque de una manera u otra a lo mejor incluir a la convención de las convenciones tecnocráticas en el libro base hubiera implicado incrementar el libro en X cantidad de hojas, que de por sí el libro de Mago ya es grande. O sea, a lo que voy es que estaríamos viendo un libro de un conteo de páginas Como el de similar. 20 aniversario. Ujú, el Matacristianos ese. Sí, de hecho, el de Alejandro. Tecnocracia, el primero de Tecnocracia creo que tiene, la guía de la Tecnocracia tiene como 240 páginas, así que sí, o sea, es grande. Pero bueno, el día de hoy vamos a concentrarnos en la historia de la tecnocracia y como me dijo, me aconsejó amablemente, y no, esto suena sarcasmo, pero no, amablemente me aconsejó ahorita Rigel y en general todo el concilio. No sé por qué le hago caso al concilio, somos el Parlamento de Sombras, pero bueno, esa es parte. Vamos a hablar de la historia de la tecnocracia, pero vamos a hablar de la historia de la tecnocracia cuando se convierte en la tecnocracia. No vamos a hablar de la historia de la Orden de la Razón, que eso es aparte. Para otro, lo dejaremos más para adelante cuando lleguemos a la parte de Sorcerer's Crusade, y que es cuando se hace ese cambio radical. Entonces, vamos a hablar en un futuro de la historia pasada y en el presente vamos a hablar de la historia futura. Algo así, porque me gusta jugar con el tiempo y me gusta confundirme yo solo con las cosas del tiempo. Sí, ya vi. Obviamente Espero tu que vida no es suficientemente complicada. Ajá. Vamos a complicártela tú solito más. ¿verdad? Espero que haya Vete a salido tan vos. poético como lo tenía pensado en mi cabeza, porque si no, digo, y si no, pues ni modo. Bueno, continuamos, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo al punto. La tecnocracia sale o se genera a través de la orden. El grupo medieval conocido como la Orden de la Razón, un grupo de científicos honorables que buscaba acabar con la tiranía de lo sobrenatural sobre el hombre común. En ese entonces, o cuando la Orden de la Razón se transforma en la tecnocracia lentamente, o el principio y el final de la Orden de la Razón, tenemos varias convenciones, que va a ser la de los artificieros, que está especializado en inventores y gente que hace inventos, básicamente. Los maestros celestiales. Artífices, gracias. Los maestros celestiales, que son encargados o están especializados en la astronomía. Los ingenieros diferenciales, que ya hemos platicado de ellos, que están enfocados en la información. El círculo hipocrático, que a su vez son herederos del círculo cosiano, que están enfocados en la medicina. La alta cofradía, la alta hermandad, que están enfocados en la economía. Los seguidores, los buscadores del vacío, que están enfocados en la geografía. Y la orden voltariana, que está enfocada en la energía. Y eso también ya hablamos de ellos cuando hablamos de los, ¿cómo se llaman estos? Los hijos de Letra. Pero esto más adelante. Dice que eventualmente, sin embargo, la Orden de la Razón había perdido su visión original. Había corrupción interna, había avaricia y había una falta de apoyo por parte de las masas, y habían hecho que la fundación o las bases de la ¿cómo se llama? De la Orden estaban siendo debilitadas. Uno de sus miembros originales, los Solificati, los traicionaron al principio de los 1670, y la Orden se vio forzada a eliminar a los Craft Masons, los masones, de sus rangos, y así como al igual que a la cabala del pensamiento puro en los 1830. Y así en ese gran brinco histórico, o sea, cubriendo los primeros miles de años de la realidad histórica, no me culpen, espérenme un rato, espérenme como 6 meses para que lleguemos a esa parte. Llegamos a la parte de la época victoriana. Dice que el príncipe Albert el príncipe Alberto, perdón, y no sé cuál de todos sea, y como no vienen numeritos, voy a asumir que era el primer príncipe Alberto. Dejaré que la historiadora se encargue de eso. Oye, ¿tenía un piercing?
Seguramente sí, hasta donde yo No, entiendo, sí. no lo haga. Era demasiado bajo y lo tenías que sacar, por Dios. Si quieren saber de qué Muy está hablando, bajo. busquen sin Príncipe Alberto. Es demasiado bajo para este podcast. No lo hagan. Estoy seguro que, mira, voy a hacer una predicción, pero estoy seguro que el 99% de las personas que nos escuchan saben exactamente qué es una perforación principal. Y si no, lo pueden buscar. Por favor. Aquí No. no les vamos a estar diciendo esas cosas, gracias. Muy bien. Esto es un podcast muy decente. O sea, todos casi 5 años que llevamos aparentando lo contrario. Muy bien. Dice que este hombre, el príncipe Alberto de Inglaterra, dicho sea de paso, era un proponente, Gracias. un proponente de la ciencia y el progreso y llevó a él dirigió, la organización de la fallenta o en declive Orden de la Razón en lo que llama la Gran Exposición en Londres, y el grupo cuando el grupo se convierte finalmente en la Unión Tecnocrática. Y El príncipe Alberto. Príncipe Alberto, sí, no sé. Eso es lo que dice la historia del El juego. príncipe Alberto, Ujú. no la reina Victoria. Eso más adelante. Tenemos la época por ahí. Pues está bien, hablamos Aguántame. del príncipe Alberto, consorte. Muy bien. Dice que de las viejas convenciones se van a crear las siguientes órdenes. Primero que nada, la orden Escolapia, que está enfocada en la medicina. Ellos, los descendientes o eran la versión antigua, la versión moderna del círculo hipocrático. Están los contadores analíticos, que eran los descendientes de los ingenieros diferenciales, y están enfocados en el análisis de la información. Los ingenieros electrodinos, que eran los descendientes de la orden voltaria, estaban enfocados en la energía. Los exploradores, que eran la fusión de los maestros celestiales, y los buscadores del vacío, enfocados en la geografía y la astronomía, porque pues cosas chiquitas y poco importantes y que no requieren mucho esfuerzo, ¿no? También está la Hermandad Internacional de Mecánicos, que reemplazan a los artificieros y están enfocados, como dice el nombre, en la mecánica. Como dijimos que era Exchequers, los auditores invisibles. Vamos a dejarlo en auditores. Auditores invisibles, que son los herederos de la alta cofradía, y están enfocados de la economía. Y finalmente quedan lo que se llaman los guardianes de la luz, que son lo que quedaba de los que apoyaban a la cabala del pensamiento puro, y ellos estaban enfocados en la educación. Dice que inmediatamente después de la reorganización, en las siguientes décadas se precedieron con la nueva unión, buscando trabajando bajo un sentido renovado del propósito y una tabla de tiempo o una agenda que estaba muy, muy determinada y que estaba siendo dictaminada, por lo que se conoce como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible va a ser difícil que lo encuentren entre los libros de mago como tal y de la tecnocracia, porque es más como un mito de nuestra realidad, que es esta idea de que existe que había como un grupo de gente que dirigía toda la política y la ¿cómo se llama? La política y la economía de Inglaterra, pero no eran hasta donde yo recuerdo, no recuerdo si eran, y siento que Elías me está viendo con cara de que me quiere corregir, me va a corregir fuertemente. Seguro. Sí, de hecho es como y no nada más de Inglaterra, es como el gobierno por encima del gobierno, o sea, el gobierno secreto. Los vamos a estudiar. O sea, sí, como un metagobierno que está en las sombras, ¿no? Es lo que está ahí. Y digo, nada más quería mencionar algo que es interesante, los Solificati, que en principio estaban con la Orden de la Razón. Hay un personaje muy importante que se traslada justo a esto, que es Wolfgang von Reisman, que este tipo era, si no me equivoco, de la cábala del pensamiento puro, o no recuerdo exactamente, pero finalmente encuentra en los Solificati lo que él había anhelado tanto tiempo, que era volverse inmortal, y logra a través de la alquimia
volverse inmortal tal cual. Y por ahí cercanos al 1000 finge su muerte, y él es uno de los que supuestamente... Pausa. Aguántame porque vamos a hablar de él como en 5 minutos. Bueno, entonces, por eso decía yo que si es el metagobierno, el gobierno detrás del gobierno. Y ya, eso. Ahora, para ponerle un momento histórico en el mundo, ¿por qué Inglaterra es importante en este momento y dónde carajos estaba Estados Unidos y dónde carajos estaba el resto de Europa? Estados Unidos estaba muy ocupado saliendo de ser un país con una política proteccionista, que así se mantuvo desde que su independencia en 1776, si no me falla la memoria, hasta por ahí de 1815, 1820, que coincide con las independencias del resto de América, cuando mandamos al diablo el todavía Imperio Español. Y el resto de España, el resto de Europa estaba ocupada con algo llamado las guerras napoleónicas. Estaba ocupada con un montón de guerras intestinas entre decir vamos a hacer república, vamos a regresar a la monarquía. Aquí Italia está queriéndose unificar porque en ese momento todavía eran un montón de reinos. Prusia estaba peleándose de si era o no era un imperio, si vamos a anexar o no a Austria. Me parece que estaba la guerra de Crimea, porque ahí siempre hay guerras. Entonces el resto del mundo estaba muy ocupado con guerras intestinas, y como Inglaterra era una isla que estaba ahí aparte de la tierra, de mainland, pues sí se pudo dedicar a expandir el imperio, como lo conocemos ahora como el Imperio Británico, que llega a la India, que llega a Filipinas. No es cierto, Filipinas no, quiten a Filipinas. Pero llega a esa parte del mundo, quitándole poderío a Portugal, a Holanda, que tenían allá también bases muy importantes. Entonces, mientras el mundo se estaba peleando, Inglaterra dijo, yo voy a crecer, yo voy a ser muy grande y me voy a convertir en este enorme imperio. De hecho llega a los Japones también. Sí, o sea, el siglo Modelo Perry. Sí, o sea, el siglo XIX marca el crecimiento de Europa a África y a lo que se entiende como Asia-Pacífico. No es que no tuvieran presencia, ya la tenían, como lo he dicho en otros programas, pero es el siglo XIX en donde, sobre todo, Holanda e Inglaterra consolidan su poderío y su presencia en esas partes del mundo, pues porque el resto del mundo europeo pues estaba peleándose a sí mismo como si. Y España estaba dejando de ser imperio pues porque perdió todo América. Y a través de la piratería. ¡Arr! Muy bien. Eso es más del siglo XVIII, pero pues sí, realmente las arcas de Inglaterra se llenaron del dinero de América robándoselos con piratas. Y así se tuvieron muchos títulos nobiliarios. Bueno, gracias por el resumen histórico. En resumen, el Colegio Invisible es como este grupo de gente que controla ¿cómo se llama? El gobierno, y sale el gobierno por encima del gobierno, y dependiendo de quién le creas, pues es el inicio de muchas teorías de conspiración o algo que realmente existió y que según yo, por ejemplo, se supone que John Dee y algunos otros miembros de la nobleza inglesa eran ¿cómo se llama? Forman el Colegio Invisible, y era con mucha la intención de dejar algo para el mundo futuro sin que fueran reconocidos. Entonces por eso eran así como que muy discretos en ellos, pero puras patrañas, digo yo. Ahora, otro dato importantísimo para el consenso y esto es indispensable para el consenso, menos Estados Unidos porque no entiende qué es eso, es el sistema métrico decimal. Tómela. Ajá. Y el sistema métrico decimal nace en Francia, en una cosa bien rara llamado el 13 de Brumario del año 9. Lo que para tiempos actuales sería el 4 de noviembre de 1800, porque estábamos en la época napoleónica y Napoleón dijo voy a ser único y detergente y voy a cambiarle todo el calendario a Francia. Oh, sí. Bueno. Y pues bueno, creo que el último gran regalo de Francia al mundo para el consenso moderno, contemporáneo, sí sería el
sistema métrico decimal, menos para Estados Unidos que sigue considerando el sistema imperial, Ujú. pero pues porque también son únicos y detergentes, ¿no? Sí. Y la otra cosa importante en este paso, bueno, para la historia, o sea, digo, pasan muchas cosas importantes en la historia, como ya comentamos, como estás comentando, pero también pasa esta parte en la que es cuando se empieza a sentar y planear la... No me gusta, no sé cómo traducir timetable, que no sea de una manera pinche, que no suena como la tabla de tiempo, o sea, agenda es lo que más me gusta en... Cronograma podría ser. Cronograma, gracias. Que es el plan que tiene la tecnocracia de cómo van a ir soltando la tecnología y cómo van a ir soltando los cambios en el paradigma. Y eso va a ser muy importante en la historia de la tecnocracia, y de pronto va a ser, incluso en algunos puntos de la historia de la tecnocracia y del juego, fuente de problemas o sea, con la tradición, y a veces incluso dentro de la tecnocracia, ¿no? Porque si no, es que esto ya no entra, ya está fuera del cronograma, y se arma la de Dios Padre, ¿no? Una cosa importante también es que dice que en este caso también se empieza a desarrollar una división dentro de la Unión, con dos facciones. Una que es más utópica y que solamente quiere usar la ciencia para ayudar a mejorar la humanidad, y una más opresiva que sentía que ellos debían de ser los que dictaban lo que era seguro, entre muy grandes comillas, para la humanidad. Y esta facción, esta última facción, perdón, va a ser la que va a usar y aprobar usar técnicas tales como control de pensamientos, la eliminación de creatividad entre las masas y cosas por similares. O sea, este es el lado de la tecnocracia en la que todo el mundo le tenemos miedo y a la que todo el mundo identificamos como la tecnocracia como tal. Dice... un mal necesario. A mí sí me da miedo. Sí, no sé, me gustaría decir que no estoy tan en acuerdo con Elías, pero sí estoy. En fin. La cuestión es que también están consolidando el consenso dentro de un paradigma muy británico, y desgraciadamente si algo tienen los británicos es que no son especialmente divertidos. Sí, tienen una mentalidad muy Gris. necesitada de orden y jerarquía. No digo que el resto del mundo no, pero para el siglo XIX el giro que genera la Ilustración francesa, que genera la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, todo el vuelco del campo hacia la industria, hacia la tecnificación, hacia la ciencia, es enorme. Uh-huh. Entonces, todo es producto de la tecnocracia. Bueno, dice esto que sigue lo voy a decir como viene en el texto, pero que quede claro que yo no pienso que esto haya sido así. Creo que esto es lo que sigue, que va a salir de mi boca, es producto de la escritura de un grupo de hombres, ¿sí? No es que sea mi opinión. Siempre dice aquí, el texto dice que 10 años después de la creación de la Unión, el príncipe Albert murió. Y dice que la tristeza de la reina Victoria era total y completa, y pasó el resto de su vida llorándolo hasta el día que ella murió. Sí, Ay, qué bonito. La cuestión es que la reina Victoria amaba profundamente al príncipe Alberto. O sea, neta sí lo quería así con todo su real y monárquico corazón. Sí se sabe que había una gran pasión entre ellos. Referencia de nuevo al príncipe Alberto. Uh-huh. Y sí se sabe que cuando fallece el príncipe, sí se le rompe el corazón en 1001 pedacitos a la reina. Eso es un hecho. No hay debate. No hay duda sobre ello. O sea, la cantidad de escritos de ella y de los cortesanos indican que sí se le hizo pedacito, pero eso no implica que la reina dejara de ser una líder de estado, y no implica que no dejase de ser una mujer estúpidamente capaz y poderosa. Sí, el príncipe Alberto tenía muchos pensamientos, digamos, modernizadores, como has estado mencionando al principio, que sí llevaron a un avance de muchas cosas, pero también el ímpetu de la reina Victoria llevó a que el Imperio Británico terminase de ser el Imperio Británico. Mucha gente podría decir que la reina Isabel II, la que falleció hace 2 años,
tendría como ese mismo espíritu de figura fuerte y moral dentro del imaginario. Tan es así que se crea toda una época por la reina Victoria, que es a partir de 1800, justamente más o menos después de que fallece el príncipe Alberto. Esta mujer, uno, a partir de ese momento no deja el luto riguroso, jamás la vuelven a ver ni sonriendo ni con otro color que no fuera negro, y se vuelve una mujer muy triste. Y de eso sí hay un montón de... ¿Referencias? Sí, o sea, en ese aspecto no están mintiendo, sí se sabe, pero no implica que sus capacidades como dirigente en Gran Bretaña fuesen menos. ¿Esta es No, la era no le victoriana? resta. Ujú, sí. O sea, es que se piensa en la época victoriana como todo el siglo XIX, pero no, realmente es cuando ya muchas de las políticas empiezan a tener mucha más fuerza, y lo que entendemos por época victoriana, curiosamente, ya es el final de la época victoriana, en los últimos años de la reina Victoria, ya mucho más pegado a la edad eduardiana que su hijo. Pero bueno, eso es otra historia, son imaginarios colectivos que no vienen al caso. Pero sí, la reina Victoria, parte de su legado es dar toda esta fuerza del Imperio Británico que conocemos nosotros. O sea, puedes gobernar una nación aunque lleves la procesión por dentro. Y digo, también por ahí cuentan que la señora le daba bien duro a varias sustancias divertidas, no muy legales. Ahora, en esa época sí lo eran. Pero, pues sí, la verdad es que se muere el príncipe y su corazoncito se le rompió. Pues bueno, qué bueno que no, que no fue así. O sea, bueno, que no están mintiendo, mejor dicho, que no están inventando tantas cosas que no son. Lo que dice que quizás quizás movida por la idea de que ella estaba continuando el trabajo que él estaba haciendo o haciendo lo que él hubiera querido, ella se empezó a meter en lo que implica la naciente unión. Y aquí llegamos a un punto a un punto importante que va a ser definitivo en la historia de lo que es la tecnocracia, que se llama algo así como la frase final es The Great House Cleaning, y en español es algo así como la gran limpieza interna. Y dice que los primeros ruidos de cambio llegaron en 1885, cuando el auditor Reginald Proctor convenció a la reina Victoria, de formar lo que un cuerpo llamado el Gran Concilio del Gobierno Mundial, que tenía la intención de formar un solo gobierno mundial, valga la redundancia. Y dice que sin duda este cuerpo o esta idea o este grupo tuvo una influencia en lo que es la Unión, pero no estaba directamente involucrada en su estructura. El consejo interno de la tecnocracia, o lo que es la Unión Tecnocrática, mostró interés en las ideas, pero su entusiasmo se vio apagado cuando el anciano artesano Wolfgang von Reismann, del cual nos está platicando ahorita Elías, y le dejaremos que vuelva a terminar su historia, fundador de los Craft Mason y después de la alta cofradía, murió ese mismo año. Elías, puedes volver a tu historia sobre Wolfgang von Reismann. Creo que Elías está perdido. Bueno. Creo que tienes que desmutearlo. No, se puede desmutear. Es que si tú mandaste el comando para mutearnos a todos. A ver, no. Sí. ¿Ya? Ahí sí, ya. Ahí está, perdón. Sí, von Reismann, viene de muchísimo más atrás, viene de antes del 1000 de nuestra era, y que busca encuentra en los Solificati la manera de volverse inmortal, algo así como obteniendo la piedra filosofal, así como en Harry Potter. Y resulta que cerca del 1060, algo así, finge su muerte. Sin embargo, él se mantiene tras bambalinas durante muchos años, en acontecimientos muy importantes de la fundación de
de la tecnocracia, justo funda los masones artesanos y también está involucrado en la alta cofradía. También en la Torre de Marfil tiene ahí cierta influencia von Reisman, aparentemente, digo, no lo dicen específicamente, pero pues debió de haber sido porque es uno de los pocos honori que eran como los archimagos para los magos. Y bueno, y aunque dicen que muere ya en esta época definitivamente, pues una persona que tiene el poder de la inmortalidad realmente y que ya fingió su muerte una vez, pues podría ser que todavía ande por ahí entre nosotros hasta nuestros días. Ese es el señor Wolfgang von Reisman. Muy bien. Dice que por las mismas épocas, es decir, por 1897, perdónenme ustedes, las llaves calavera de Basil Rathbone llamaron la atención de la reina Victoria. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son estas llaves calaveras? Bueno, esto está explicado mucho más a detalle en el libro de Victorian Mage, pero les explico que es una sociedad... ¿Perdón? Perdóname, es que sí se llaman Skeleton Keys en inglés, pero la correcta traducción sería las llaves maestras. Tiene usted toda la razón. Olvidé que esa traducción me gusta. Pero es que llave calavera suena muy chido. Pero no, sí, llave maestra. Ah, no, estoy de acuerdo. Llave maestra, sí, porque se refiere a estas llaves que son las como bases, ¿no? Que te ayudan para limpiar, para poder abrir cualquier puerta. Cualquier cerrojo, pues. Gracias. Gracias por corregirme. Dice que era una sociedad secreta de oficiales de la ley que investigaban eventos sobrenaturales y que eliminaban a los perpetradores cuando era posible. Y por orden de la reina, las llaves maestras y los guardianes de la luz o los Lightkeepers se unieron en una sola entidad que con un nombre nuevo que hacía llamado o que hacía recordar a las fundaciones de la Orden de la Razón, es decir, la Torre de Marfil. Es bien divertido aquí cuando la gente empieza a hablar sobre la Torre de Marfil de Mago y la otra Torre de Marfil en el otro juego, pero eso es aparte. El juego más colmilludo. El juego con más colmillo de todos. Dice que no se sabe si en lo que pasó en ese tiempo el cambio en los miembros que conformaban a la Unión Tecnocrática resultó en un golpe de estado en el que la facción opresiva de la que hablamos anteriormente dentro de la Unión fue lo que, o sea, les dio una ventaja, o si fue que la reina misma mantuvo una gran influencia sobre la Unión. Sin embargo, y sin importar, en realidad lo que pasa es que al final vamos a ver un cambio muy grande o a lo largo de toda la Unión hacia lo que podríamos considerar la facción opresiva, y que en esta segunda reorganización pasó lo que ya se llama, lo que ya mencionaba anteriormente, ¿no? La gran limpieza interna, y donde la mayoría de las convenciones tomaron de nuevo nombres nuevos. Y lleven ustedes el conteo, vamos con el tercer cambio de nombre, si no me equivoco. Es una simple depuración nada más para alcanzar la perfección. Gracias, depuración me gusta más que limpieza interna, gracias. El día de hoy la lengua no ha sido lo mío, perdónenme ustedes. Y bueno, dice que primero que nada los ingenieros se van a formar los ingenieros electrodinos, que reemplazan a la orden voltariana, que encarga especializados en la energía. La iteración X, que reemplaza a la Hermandad Internacional de los Mecánicos, enfocados en la mecánica. La Torre de Marfil, que reemplaza a los Guardianes de la Luz, que están especializados en la educación y la ley o el orden, o la ley y el orden. Ton, ton, ton. No me sale el ruidito, perdón. Están los progenitores, que reemplazan a la Orden Esculapia, que están enfocados en las ciencias orgánicas. El sindicato, que reemplaza a los editores invisibles, enfocados en la economía. Los adeptos virtuales, que reemplazan a los analistas, ¿qué dijimos? Contadores analíticos, perdón, enfocados en la información. Y finalmente los ingenieros del vacío, que reemplazan a los exploradores, enfocados en la astronomía o geografía. ¿Vamos bien? Ya son como 3 órdenes menos o 3 grupos menos en la orden. Sí. Muy bien.
Después de esto, vamos a tener lo que se llama la deasociación. Dice que en 1904 la tecnocracia votó para eliminar el concepto del éter luminoférrico del consenso, que era un mensaje para que los ingenieros electrodinos se mantuvieran en la raya o se mantuvieran dentro del corral. Y aunque el éter no era central para sus métodos, era una parte muy importante de la ideología de los ingenieros electrodinos. Se rebelaron. ¡Me voy con mi madre! y desertaron hacia las tradiciones. Y se llevaron grandes secretos de la tecnocracia con ellos. Y la mayoría de los utopianos que existían dentro de la tecnocracia, es decir, todos aquellos que buscaban este lado utópico de la tecnocracia, se van allá. Esto lo analizamos un poquito más a detalle, no mucho porque recuerdo que tampoco había mucho material de esto, cuando hablamos de la sociedad del éter. ¿Correcto? Sí, muy bien. Sí. Dice que durante la Gran Guerra, especialmente cuando se combatían mientras combatían a las operaciones de los del antiguo ingeniero electrodino, el zar Vargo, la Torre de Marfil se dio cuenta que necesitaban un poquito más de subterfugio y audacia, y entonces crearon una metodología hermana llamada los operativos, que son los que vienen me encanta porque se traen un chiste así bien padre, recogiendo la linterna de los Lightkeepers o de los guardianes de la luz, en referencia a que el Lightkeeper es como el guardián del faro. Entonces así como que levanta recogen la linterna que dejaron ellos. Sí, insisto, el poético soy yo. Y para el final de la... serían los faroleros. Los faroleros, sí, pero no tan así. Y para el final de la guerra, los dos grupos, es decir, los operativos y la Torre de Marfil, se van a unir en un grupo conocido como el Nuevo Orden Mundial. Y aquí cabría mencionar que Zar Vargo es un personaje importante porque justo al enfrentarse a los suyos, genera, de hecho es un poco como lo que le pasó a Teomim, en el caso de la primera cábala, que no hemos hablado de eso, pero también, de hecho, él es el detonador, al atacar a la tecnocracia, él es el detonador de que la tecnocracia considere que tienen que tomar el control total de la humanidad para por su bien, porque es muy peligrosa es muy peligroso dejar cuando ellos quieran, ¿no? Entonces es así como que lo que detona el pensamiento de, pues, ni modo, ¿no? Nos guste o no, alguien tiene que tomar las riendas, porque si no todo se va a ir al carajo, porque hay gente como él, y bueno, pues ya se vuelven lo que se vuelve. Y curiosamente es como, digo, esa es la segunda vez que segunda por decir así en términos grandes, ¿no? Pero es la segunda vez que el que un mago se ponga medio loco en ese sentido forma la creación de grupos, ¿no? Que se oponen a ellos. Cataliza, gracias. La creación de grupos que se oponen, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, y digo, vamos, esto, insisto, perdónenme, lo vamos a analizar más cuando hablemos de la Orden de la Razón y cómo se fundamentó. Es en la Torre Blanca de Languedoc, cuando se tienen que ponerse al tiro porque se está cargando el payaso a los magos. Digo, a la ciencia, ¿no? ¿Elías? ¿No? ¿Cómo? No escuché, se cortó. Que te decía que esto es como la segunda, entre grandes comillas, ocasión que una acción de un mago tan así cataliza la creación de un grupo, ¿no? Que se opone. Y según yo, así fue como se forma la Orden de la Razón, ¿no? Por lo que pasa en Languedoc, en la Torre Blanca de Languedoc. Sí, exacto. Y solo que en este caso Zar Vargo es hijo del éter que no recuerdo exactamente en cuál de las convenciones, una convención así como de
avances científicos en París, ya a principios del siglo XX, no está de acuerdo como con el desarrollo de maquinaria de guerra, y justo se vuelve así como super crazy por demostrar, o sea, hace la guerra para evitar la guerra, y eso desata una guerra. Ah, qué padre. La ironía, en fin, la Muy hipotenusa. padre, Muy Y bien. pues sí. Bueno, gracias. Dice que durante la Segunda Guerra Mundial la Unión generalmente o mayormente apoyó a los poderes del Axis, porque la idea de una sociedad regimentada le llamaba mucho, le atraía a muchos de los miembros de la Unión Tecnocrática, mientras que la información de flujo libre, el libre flujo de la información de la cual dependían los adeptos, estaba más enfocada a lo que era en la Inglaterra y el norte, en Norteamérica, y por lo tanto los adeptos virtuales querían apoyar a los aliados dentro de la Unión, mientras que el resto de la Unión como tal apoyaba a los Axis, hasta claro que se dieron cuenta que los Axis estaban llenos de, perdón, el eje estaba claramente influenciada por los nefandos. Oh, sí, no, claro. nadie lo podía ver venir. Exactamente. Nadie lo vio, ¿cómo crees? Dice que los adeptos van a hacer mucho No hay del... peor mago, tecnócrata, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Mm, Dice que los adeptos van a ser responsables para mucha de la comunicación con la sociedad del éter que llevó a la alianza entre las tradiciones y la tecnocracia durante la Segunda Guerra Mundial, y después de eso muchos de los adeptos pensaban ya en alejarse de la sociedad tecnocrática, de la Unión Tecnocrática, perdón, y esto fue sobre todo reforzado o impulsado, perdón, por cuando la iteración X intentó prevenir que el adepto, Alan Turing, creara la realidad virtual. Y yo supongo que todo lo que le hicieron después a Alan Turing no apoyó para nada su caso. Y bueno, los adeptos virtuales se separan de la Unión Tecnocrática en 1956 y se quedan escondidos durante muchos años hasta que se unen formalmente a las tradiciones en 1961. Y obviamente esto no le pareció nada bien a la Unión Tecnocrática, y con eso se considera que empieza la Guerra de la Ascensión. Chan, chan, chan. Y yo digo, me gustaría hacer notar cómo también este punto marca también bastante a la tecnocracia, en el sentido que uno, se dan cuenta de que son propensos a la manipulación, y dos, el peligro que representan los Nefandi, en el sentido que ellos eran los que estaban detrás de toda esta manipulación política para crear caos y una guerra mundial, ¿no? Bueno, dos guerras mundiales. Y creo que es aquí, en este punto, en donde la tecnocracia se toma muy en serio la amenaza que representan estos magos diabolistas para la humanidad, y justo, pues sí, también enfocan un poco más sus acciones a ver quién es el enemigo. Por eso uno de los protocolos de la tecnología es que cuando se enfrentan a un Efandi, como en la revolución, mati, después virigüe. Muy bien. Muy bien. Habiendo dicho lo anterior, llegamos a el presente, en muy grandes comillas, en la época moderna, por así decirlo, pero dice que después de el desasosiego interno de la Segunda Guerra Mundial y la traición de Turing, Control, el grupo de magos, que son los archimagos, el equivalente a los archimagos dentro de la tecnocracia, simplificó todavía a la Unión tanto como pudo, y fue imponiendo la era
la jerarquía que ellos habían creado con todo el poder que pudieran sobre cualquiera que les llevara la contra. Dice que durante la Guerra de la Ascensión la Unión se enfocó en la asimilación y simplificación de toda la cultura de los durmientes de acuerdo a sus diseños, y llevó incluso a la fabricación de reinos como Meca, del que nunca había escuchado hablar hasta el día de hoy que estaba terminando de revisar el documento. Y Meca es un Yo tampoco. constructo donde llevas a los magos para torturarlos y básicamente cobacharlos y hacer experimentos en masa y a tener ¿cómo se llama? Bueno, enfocado también en lo que es la obtención de la mano de obra barata. Todo por el bien de la humanidad. Vas a matar a la gente aquí. Chale. O sea, básicamente estamos hablando que hay un reino en la Umbra dedicado a ser un campo de concentración, centro de reeducación. Sí. Todas esas cosas maravillosas que el siglo XX le regaló a la humanidad. Es un centro de mejoramiento. Sí. Eso le gusta a Mao Zedong. No me digas. Y a Stalin también. No, le gustan los a Mao Zedong. Muy bien. También dice que para eso entonces es cuando se empiezan a hacer los hitmarks, en los que vamos a hablar más adelante, que son estos como cyborgs que existen dentro de la tecnocracia, los enemigos favoritos de los magos, y también bestias fabricadas genéticamente para enforzar el pogrom o pues sí, está como dijimos ahorita, el cronograma que tiene la tecnocracia. Mientras que el pogrom es el programa diseñado para destruir a todas las criaturas sobrenaturales de acuerdo a su nivel de amenaza, y obviamente pues las más amenazantes son los magos. Los magos, sí. Y después pogrom, no me gusta usar pogrom porque es una palabra bastante fuerte y horrenda. Sí, claro. Pues es que lo es. Sí, pero en mago creo que está así como que súper exagerada. Pues no, pues es que sí es la aniquilación total de esas amenazas. ¿Sí vivimos el mismo siglo XX? Sí, por eso. Me parece que o sea, a lo que me refiero es que creo que estoy de acuerdo con lo que dice Elías. Es adecuada, sin embargo no me gustaría que se usara en mago, es lo que me refiero. ¿Me explico? Creo que buscando la idea de que al final del día el mundo de tinieblas es un reflejo del nuestro. Ellos dicen que más oscuro. El problema es que cuando empiezas a ver cómo es nuestro mundo, dices, te estás quedando corto, un mundo de tinieblas, gracias. Como nos lo dejó muy claro Pedro Cato en el libro de ¿cómo se llamaba? Los Caídos, el libro de los Caídos. Es nosotros de esa y terrorita. Sí, o sea, al final del día el mundo real es mucho más oscuro que el mundo de tinieblas. Y creo que una manera de conocer el lado más oscuro de nuestro mundo sí es ver esas aristas del mundo de tinieblas. Y además utilizar esas palabras, ¿no? Para recordar hacia dónde no hay que caminar. Y son palabras que suenan fuertes, pero hay que recordarlas y tenerlas a la mano para que no se nos olvide nuestro lado oscuro. Bueno, me considero corregido. Entonces, usaron los hitmarks y las criaturas genéticamente construidas o alteradas para imponer el pogrom, mientras la Unión se enfocaba en la dominación y la destrucción de esos malditos y malvados tradicionalistas. Entonces, así llegamos al hecho de que la Unión moderna está conformada de la iteración X, que otra vez reemplaza a la Hermandad Internacional de Mecánicos, enfocados ellos en la mecánica y la ingeniería. El nuevo orden mundial, que reemplaza a la Torre de Marfil, que está enfocada en la información y la psicología. Los progenitores, que reemplazan a la Orden Esculapia y enfocados en las ciencias orgánicas. El sindicato, que reemplaza a los auditores invisibles, enfocados en la economía. Y finalmente los ingenieros del vacío, que reemplazan a los exploradores, y estamos enfocados en la astronomía y en la geografía. Y no sé por qué todo el mundo evita mencionar que están enfocados en la protección de nuestra canica azul de las amenazas espaciales y demás, pero bueno. Yo encuentro obviamente tengo muchos problemas con eso. El concepto de que está dependiendo la realidad, o sea, no entiendo por qué no se le da más peso.
sí es realmente lo más importante. Son amenazas internas y amenazas externas y que son reales, además. O sea, no se lo están inventando. No son cosas que no hayan visto los demás entes de seguridad. Deja tú los demás magos. En las criaturas que están tratando de conquistar desde Malfeas, ahí están las bolas de pelo que pueden dar fe y legalidad de que esas cosas existen y están muy feas. ¿Y debemos hacer caso a las bolas de pelo? Bueno, ese es su problema. Pues no se quieren acercar con el policía local, pues bandoleros serán al final. El punto es que todo lo demás existe, o sea, son amenazas reales, no son cosas que se inventaron los tecnócratas para decir, ahí viene el lobo, y por lo tanto te voy a quitar todas tus libertades. No, auténticamente existen y están tomando cartas en el asunto. Se habla de estaciones espaciales, guerras estelares, incursiones en el espacio profundo, incursiones en otras dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que eso es lo más importante. Bueno, pero porque, pues, yo creo que es mi muy particular y retorcido punto de vista. A mí me encantan esos temas. Me maman. Sí, o sea, no entiendo por qué la parte más chida, o sea, la parte Warhammer del mundo de tinieblas la corren la quitan del mundo de tinieblas, pero bueno, esa es aparte. Starship Troopers, no Warhammer, ¿qué te pasa? O sea, ambas son básicamente lo mismo, pero bueno. O sea, el Astra Militarum es básicamente el Starship Troopers, pero como 1000 años, no, unos 15,000 años antes. Pero bueno, dice que gracias al descontento que existía entre las tradiciones, la Unión pudo lanzar un ataque en contra de Horizon, o Horizonte mismo, con la ayuda de un vacío renegado. La victoria no fue muy larga ni muy buena disfrutada porque es cuando empieza la tormenta de los avatares, que los separó de los puestos o los puntos de control mundanos, y con esto la Unión declaró que la guerra de Ascensión se había acabado o se había sido ganada por parte de ellos, y se reenfocaron en recuperar lo que habían perdido y dejando según esto, o aparentemente, a los tradicionalistas separados y rotos o desparpajados. Y muchos de ellos, como sobre todo la Integración X, habían perdido muchos costos en la guerra y buscaban cómo redirigir estos recursos. Dime, Hernán. Se le llama karma, es puro karma. Y algo que quería agregar, que se me pasó, también durante después de algo que no mencionan mucho los tecnócratas es que durante la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, crearon una alianza con las tradiciones para enfrentarse al enemigo en común, que en este caso eran los Nefandi, y hicieron una alianza y trabajaron hombro con hombro, tecnócratas con tradicionalistas, y pues sí, trabajaron en conjunto y todo, pero pues finalmente termina la guerra y deciden que pues sí estuvo padre, estuvo chido y bla bla, pero creo que pensamos cosas diferentes, y hay esta cisma y borran toda la información referente a esta colaboración entre tradicionalistas y tecnócratas, y hay muy poca información conocida por ambas partes de estos eventos. Y no solo eso, la tecnocracia hace un efecto muy poderoso para cimentar el tiempo, y eso es lo que causa que el viajar al pasado y ver el pasado incluso también no sea tan fácil. Literalmente evitaron la realidad. Ahora, hay una cosa bien interesante en este punto de la Segunda Guerra Mundial, y es que se cambia mientras que en el siglo XIX y hasta después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico era el baluarte de la ciencia y del pensamiento racional, aunque realmente eso estaba sucediendo en Francia mientras los alemanes estaban tirándose al suelo con el romanticismo alemán, pero los británicos estaban arman todo esto de somos el último, somos la punta de lanza de la tecnología,
y Estados Unidos era la tierra de la libertad, pero apenas estaba consolidando y haciéndose ese imaginario. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, todo el giro de las potencias europeas cambia hacia Estados Unidos, y es cuando Estados Unidos se consolida como la potencia mundial que entendemos ahora. Porque todas las potencias europeas seguirán peleándose entre ellas como siempre lo han hecho, ya no tienen con qué sostener la imagen de que son los amos del mundo. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Europa terminó siendo un cagadero que no tenía manera de sostenerse, no tenía unidad política, no tenía unidad económica, no tenía unidad social, mientras que Estados Unidos ya había consolidado absolutamente esta imagen de somos los defensores de la libertad, apoyados pues con la guerra de Corea y el macartismo, que obviamente a la Torre de Marfil le mama. Si hay algo que puede decir la Torre de Marfil, esto es nosotros ahora, durante el siglo XX, es el macartismo, es el control del acto y del pensamiento, y además que tu compañero y tu compita te estén pues espiando. Muy moderno eso y muy relevante. No, además también se vuelve esta situación de los buenos y los malos, de los capitalistas y el mundo comunista. Tenemos esta situación de la tecnocracia y las tradiciones como buenos y malos. Y sí, están ahí los nefandos y están ahí los marauders como cosas que andan pululando como satélites, pero las dos grandes grupos que se están enfrentando son las tradiciones contra la tradición, es la Unión Tecnocrática contra las tradiciones. Muy bien. Dice que después de esto llega lo que se llama la venganza, o en inglés The Reckoning, que es todo lo que pasa entre segunda y tercera edición de Mago. Y hay una disrupción en la comunicación entre control y lo que está para abajo de control, o sea, toda la pinche tecnocracia. Y el contingente utópico empieza a ganar un poco más de control y más terreno dentro de la Unión Tecnocrática, pero debe mantenerse escondida y ser no muy obvia, porque para evitar que los aplasten la facción más opresiva, como le llamamos anteriormente. Dice que también cuando se forma el Consejo Rebelde o Rogue Council, Control forma el Panopticon, que es una amalgama que cubre varias convenciones para observar y cazar a la resistencia que está formándose en contra de ellos. Sin embargo, aquí dice que todos los tecnócratas, pero no creo que sean todos, sino la mayoría de los tecnócratas, o algunos tecnócratas en general, van a sentir que el estado actual del consenso los mantiene como enjaulados, por así decirlo, y que que incluso ellos están limitados es la palabra que quiero usar, en el consenso, y que las aspiraciones y los sueños de la humanidad están agotados, y la razón empieza a fallar conforme los esfuerzos científicos empiezan a abandonar el descubrimiento puro en busca de, o sea, lo que dice es el conocimiento puro, o el descubrimiento puro el avance científico puro como tal está siendo abandonado a favor de el siguiente aparatito novedoso o herramienta de administración que los pone a todos en riesgo de la paradoja, ¿no? Que es esta idea de que supongo que, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente que nos escucha, si han trabajado en algún ambiente de godines, sabrán que cada 3 años algún gerente o administrador alto se lee algún libro nuevo de administración que tiene alguna nueva teoría sobre cómo llevar tu empresa, y hace que todo mundo en la empresa o se chute el maldito libro, o reciba entrenamiento en la política nueva de la empresa, o tenga que empezar a seguir lineamientos que a veces ni siquiera son aplicables, ¿no?, para la empresa, ¿no? Lo que yo llamo ¿cómo se llama? La filosofía de vuelta a la derecha de FedEx, que después se quiso aplicar en todo, en muchas otras empresas, y que pues, no tiene sentido, ¿no? Para los que no sepan,
no recuerdo si fue FedEx, pero es una compañía de entregas en Estados Unidos que logró eliminar una cantidad de... ¿Sí fue FedEx? No, UPS. UPS, gracias. Que logró eliminar una cantidad espantosa así de costos, haciendo que sus ¿cómo se llama? Sus camionetas solamente dieran vuelta a la derecha. Porque les eliminaba un chingo o sea, seguir rutas que solamente los dieran vuelta a la derecha y ahorraron millones, ¿no? Pero de ahí en fuera se empezaron a caer. Se supone que muchas empresas quisieron agregar algún tipo de cambios así como esos y no a todo el mundo le funcionó, ¿no? Y es por eso que ahora en algunas, ¿cómo se llama? Tiendas de comida rápida, cuando vas y comes en la tienda rápida, en la comida ya no te dan bolsitas no te dan bolsitas, te dan como pedacitos de plástico para que te sirvas tu katsu, en lugar de darte los bolsitas de katsu, porque la katsu era así como lo más caro, de lo que más perdían las compañías. Y así, o sea, y por cosas como esa, o por ejemplo, digo, me voy a morder la lengua bien cabrón porque soy fanático de Apple, ¿no? Pero el constante cambio por el nuevo teléfono que tiene 1 megapíxel más en la ¿cómo se llama? En la cámara, y que es exactamente igual que el mismo modelo que compraste hace 6 meses y que te cuesta exactamente lo mismo y te cuesta semanas, si no es que meses de tu salario. Eso está haciendo que la humanidad se está yendo al carajo y que la parte vibrante y emocionante de la tecnología se esté muriendo, según dice la ¿Quieres misma que te tecnocracia. mate eso? A ver, dilo. En esta nota la leí hace como 2 semanas o 3, maybe. Y la cuestión es que alguien en una gran línea de hamburguesas, de las que son con carne cuadradita, esgrimió la idea que para el próximo año quieren poner una nueva política similar a... que no, eso es una pendejada. Similar a la de Uber y a la de... Sí, estuvo terrible, Era de güey. Gaddafi, vamos a subir los precios de las hamburguesas según las estén requiriendo. Así que si tú vas a la hora de la comida, tu maldita hamburguesa no va a costar, no sé, digo un número, $2, que son usualmente lo que, bueno, $1.99, ya no va a costar $1.99, sino van a poner letreros en donde va a estar el precio cambiante como Uber o Didi o Cabify, en donde ya tu hamburguesa no va a costar $1.99, sino va a costar $2.50 o Tarifa dinámica. Ajá, tarifa dinámica en la comida. Lo quieren implementar para el próximo año. Sí, no, Según me parece, Sí, dieron una vuelta atrás, porque la verdad es que porque en se los la comieron presión vivos. exactamente, los comieron vivos. Está bien, la verdad es que de algo que sirva la voz del pueblo, pero francamente ya sembraron la semilla de que eventualmente vamos a hacer eso. Cada vez estamos más cerca del final distópico del que nos hablaban en las películas. Vamos a terminar comiendo no Taco sé Bell si- como en el Demoledor. No, yo estaba el pensando... Soylent Green. No, ¿vieron la película THX 1135? No. Ok, básicamente es la persecución por parte del Estado de un ciudadano que está acusado de un crimen inenarrable. Es tan inenarrable que ni siquiera tiene importancia. Lo que tiene importancia es que está escapando. Pero, como de algún lado tiene que salir el dinero y el dinero sale del bolsillo del perseguido, lo persiguen hasta que se le acaba el dinero al perseguido. En el momento que ya no tiene recursos, créditos, el perseguido, THX 1138 es el nombre del personaje, lo deja de perseguir porque ya no tiene importancia para el Estado. Eso es una utopía, ucronía. Distopía. Gracias, perdón. Yo traigo palabras, ¿Qué por si significa? quieres. Y tengo más palabras peligrosas. Hernán siempre tiene muchas palabras. Muy peligrosas, ¿verdad, Hernán? Perdón, Y algo como que también habría que mencionar que es importante en este punto. Mencionaste a Control, que para muchos tecnócratas es como
Es que es bien interesante. En realidad, actualmente, en la actualidad, nadie sabe quién está detrás de la tecnocracia. Algunos mencionan que Control, que podría ser una entidad, podría ser un Incarna, podría ser una persona, o un mago muy poderoso, por ejemplo, o un grupo de magos. También está la junta directiva, que la junta directiva es más tangible, se supone que está conformada con los jefes de cada una de las convenciones, y algunos dicen que ellos son los que dirigen la tecnocracia y ellos son los que generan a Control. Y también en algunos libros mencionan al The Old Man, que sería, pues es que no hay traducción en español, pero bueno, sería como el CEO, ¿no? El jefe, el viejo dueño de la empresa. Es una referencia a Robocop, The Old Man. El viejo, el vejete. Sí, el viejo, ajá, exactamente, el viejo, ¿no? Así el hombre, el dueño de la compañía que está todavía en la junta y que es el dueño, ¿no? O supuestamente el dueño. Pero se supone que The Old Man tiene mucho tiempo que nadie lo ve y nadie ha hablado con él hasta que surgió Control, pero Control, algunos dicen que puede ser incluso el inconsciente colectivo de todos los tecnócratas o los avatars de todos los tecnócratas manifestados, bueno, los eidolons de todos los tecnócratas manifestados en esta figura que los guía, ¿no? Entonces es interesante que a pesar de que los tecnócratas son una entidad de control y de todo, en realidad ellos no están muy seguros de quién los controla. Y laica, es una sociedad como religiosa. O sea, no hay que ver detrás de la cortina verde. Exacto. No, claro que no. Ahí no hay nada importante. No se fijen en el viejito que está detrás de la cortina verde. No importa. Ahorita que estaba hablando Elías de la parte del The Old Man, digo, esto es algo para mí más de la cultura norteamericana, de la idea de que siempre hay un fundador de la empresa que es el que controla todo, ¿no? Y que hasta que ese hombre no se muera, todos los demás están como esperando controlar, ¿no? Entonces siempre es el viejito o el viejo, ¿no? O sea, no tanto, o sea, suena, digo, nosotros lo estamos manejando así como que el viejito, o sea, hasta medio jocoso, pero siempre es así como que tétricamente es el anciano que tiene 1000 años dirigiendo la compañía y que ya o sea, que ya ni siquiera está en ¿cómo se llama? En contacto con la actualidad, y que toma decisiones basadas en sus visión así súper como anciana, atrasada, no sé cómo decirlo. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana que llamaré Distrito Federal, yo estuve de voluntaria en un museo muy bonito que yo quiero mucho, que tenía como encargada de la sala no voy a decir la sala porque me da mucha pena. No, ya chinga su madre. Era la encargada de la sala de Europa Oriental. Imaginario gigantesco. Porque cuando el museo fue hecho, Europa Oriental existía, digo, todavía, como lo entendemos de esta imagen comunista. La cuestión es que la señora esta obtuvo su grado, su título, por ahí de 1982, cuando todavía el muro existía y cuando todavía era, la URSS y todo este mundo comunista versus capitalista importante. Y el mundo avanza, y cae el muro, y se empieza a hacer una masacration horrible entre etnias de Europa del Este. Es terrible, cosas pasaron espantosas en los 90. Países se parten en 2, países se parten en 3, cambian de nombre, ya no somos amigos, te matamos al vecino. Y esta señora seguía siendo la encargada de esta sala. Cuando el museo pasa por un proceso de modernización muy necesario desde como 15 años antes de que le pasara el proceso, le piden a esta mujer: oh, gran investigadora, necesitamos su carpeta para la nueva sala.
de esta zona de Europa del Este, porque sigue siendo un bloque cultural diferente a Europa Occidental. Y la mujer presenta la misma carpeta que presentó en 1981. Ay, sí, yo me acuerdo. Ajá, o sea, esta mujer seguía llamando a Yugoslavia, Yugoslavia. Yugoslavia llevaba 15 años sin ser Yugoslavia. Había pasado no sé cuántas masacres, no sé cuántos etnicidios, y esta mujer seguía llamándole Yugoslavia. La bronca es que no se podía abrir una nueva plaza de investigador en ese museo, porque dentro de los lineamientos de la ENA, que es la institución mexicana a la cual pertenece el museo, no se pueden abrir nuevas plazas hasta que no se libere una plaza. Y esta mujer no soltaba su plaza. Y luego, si eres inmortal. No, fue horrible, porque aparte esta señora nos veía todos los jovencitos así como de, ay, estos niños que hacen mucho ruido y siempre nos estaba callando. De hecho, levantó varias quejas con el director de, es que director, estas jóvenes no se quejan. Es que estos niños que teníamos 28 años. Pero bueno, la cuestión es que un día yo llego y me abraza, y es como de, yo sentí como la vida me era chupada. Y bueno, la cuestión es que eventualmente la señora fallece, porque pues ya tenía como 90 y pico de años. Y es cuando por fin se puede liberar una plaza en ese museo para darle cabida a un jovenazo. Tenía 37 años. Digo, podría ser peor, podría ser como los jovenazos de la política que entran de 50 años, ¿no? Una joven promesa. Vale. Adelante, Ron. Gracias. Es que mi anécdota es que estaba yo. Mi último trabajo de adulto fue hace como 20 años en Walmart. Yo estaba en capacitación corporativa y ahí aprendí que a los fundadores de las empresas transnacionales se les deifica, se les rinde culto. Tan así que la fotografía de Sam Walton estaba arriba de los minitorios. Tú haciendo pipí y Sam Walton mirándote fijamente. Entonces Por ti, Sam. Este es para ti, Sam. Sí, A ver, espérate, ¿es neta? sí, te lo ¿Es juro. neta? La foto del fundador estaba viendo mientras estabas en los... ¡Qué horror! No, no, es que espanto. Y las no, oficinas estaban en Félix Cuevas, arriba del Walmart, y ahorita está en Félix Cuevas. Pero el nivel de indoctrinamiento era tal que una de mis primeras veces yo estaba coordinando curso de capacitación para directivos y gerentes. Y llega la hora del receso. Entonces la gente se levanta y se dirigen hacia afuera, dejando un desmadre de papitas, de latas de refresco en el salón donde fue la capacitación. Entonces la capacitadora que estaba dando el curso, que ya se la sabía, me dice a mí, di zona de defensa. Yo, ¿qué? Di zona de defensa. Así con desesperación. Así, pues zona de defensa. Pues la gente no me peló, siguieron platicando de lo que estaban platicando y demás, pero giraron sobre sus pasos sin interrumpir sus conversaciones, sus interacciones. Empezaron a levantar su basura, dejaron el salón impecable, como no dándose cuenta, como neta, como droides, y se salieron del espacio para su receso, pero dejándolo ahora impecable. Solo porque la frase zona de defensa ya está tan programada en su hábitus que ya no lo cuestionan, simplemente saben de qué se trata y lo ejecutan. Y así un montón de comandos dentro de la filosofía corporativa de la empresa. Y así. Porque no son empleados, güey. Hernán, son asociados. Sí, me lo dejaron bien claro. Son ciudadanos extraordinarios. Pues creo que el equivalente ajusta perfecto con la tecnocracia. Bueno, ya que vamos a contar esto de terror, en mi último trabajo mortal, que fue hace como 3 años, el dueño trabaja para una empresa, como yo no me lo voy a mencionar porque es probable que me estén escuchando y me metan problemas, pero es una empresa en la que los dueños de la empresa, los fundadores de la empresa todavía están trabajando, ¿no? Yo sé cómo se llama. Es una empresa familiar. Y el dueño de la empresa, a pesar de que tenía años que realmente no era, que habían expandido su negocio de un negocio familiar a un negocio ya online y a nivel Estados Unidos, hacían muchas cosas por internet y ya muchas políticas de lo que él había, o de las políticas que él tenía en su empresa familiar ya no servían, o ya no aplicaban por cuestiones de política de venta en Amazon, en eBay y demás, ya no aplicaban. El señor todavía
se tomaba el tiempo, según él, de dar entrenamiento a los empleados nuevos, ¿no? Para que supieran ¿cómo se llama? Las políticas de la empresa. Y su palabra era así ley, literal, o sea, yo recuerdo cuando entré a esa empresa a trabajar, me dijeron así como que, mira, te va a tocar que te entrene este señor, y si viene, o sea, si te toca que venga, más vale que traigas tu cabello corto, que vengas bien peinadito, que no voltees a ver feo sus sandalias, porque si no te puede correr y le vale 3 cacahuates las reglas de ¿cómo se llama? La ley de empleo le vale y te van a correr, o sea, al señor no le va a importar cuánto tenga que pagar si no te quieren en su empresa. Pero bueno, eso no es la parte tétrica. La parte tétrica es que nos tocaba, a mí no me tocó, afortunadamente con mi entrenamiento, pero a otras generaciones más adelante sí me tocó, que hacían sesiones de videollamada con el señor y estaban en su oficina, y el señor tenía 2 hábitos bastante grotescos. Uno, que yo supongo que era producto del enfisema pulmonar que tenía el señor, era estar escupiendo constantemente y hacer el sonido de... O sea, no lo voy a hacer porque todo el mundo sabe, pero ese sonido de... No lo hagan, por favor. Juntar mucosa y luego escupir. Elegancia. Y o sea, y lo veíamos en la cámara y el vato escupía a donde hubieran opción en la oficina. Pero eso no es lo más triste. Lo más triste es que de repente se levantaba y decían, espérenme, y nomás escuchabas cómo salía de cámara y de repente escuchabas el chorrito caer en el baño. Ay, wow. Y se regresaba, y todos así como que, pues era súper... ¿Por? ¿Eh? ¿Por? Porque así era el entrenamiento, ¿no? O sea, Bueno. y porque todos estaban acostumbrados a que, pues, sobre todo el management o la administración estaban acostumbrados de que es que el jefe es el jefe, güey, es el dueño de la empresa y todo el mundo tenemos que hacer lo que él quiera, y respectivamente de lo que tan ofensivo sea para nosotros. A mí me tocó escuchar también varias veces como ponía a prueba a los empleados, y si no le gustaba, le gritaba a la administradora local, córrelo. Y no córrelo así de, me corres a ese muchacho, ¿no? Es así, córreme ese pi, 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 pi. Y tú así como que, dude, o sea, no. Pero bueno, eso no es importante. Ya nomás quería sacarme eso de la historia de la cabeza. Y para terminar, dice que la anomalía dimensional, también conocida como la tormenta de avatares, se paró a la unión de la mayoría de sus puestos lejanos, o los lugares lejanos que tenían en la Umbra, y básicamente debilitando Masa Control. La mayoría de las Elías, Espera, ya me confundí. yo quiero escuchar una historia de Elías. Digo, ya que estamos contando estas cosas espantosas. Terapia grupal. Yo lo que quiero saber es Ajá. cómo el jefe de Daidan terminó en la tormenta de avatares. Sí, no, ya es para Como un terminar. espanto. Dice que las convenciones están trabajaban separadas una de la otra en cada uno de sus propios proyectos, y algunos estaban buscando cómo retomar sus bastiones umbrales, y otros trataban de enforzar los mandatos que tenían todavía de control. Y bueno, el conflicto se dice que hay un conflicto que está germinándose entre el sindicato y el nuevo orden mundial, mientras que los ingenieros del vacío se encontraron con una amenaza muy peligrosa que amenaza con destruir a la Unión desde dentro. Está bien padre esa historia de la amenaza que descubre los ingenieros del vacío, pero lo hablaremos más adelante. Y con eso llegamos a el final de la historia de la tecnocracia como tal. Después, insisto, vamos a analizar a la orden de la razón y cómo llegamos hasta este punto, pero el pasado en el futuro y el futuro en el pasado. Bueno, opiniones, dudas o comentarios sobre la historia de la tecnocracia. Pues yo quiero opinar que todo lo que acabamos de decir no es cierto. Y si es cierto al mismo tiempo, o podría ser cierto. Qué barbaridad. Porque, como George Orwell dijo, aquel que controla el pasado, controla el futuro, y pues qué mejor que la tecnocracia para hacernos creer que nuestra historia es lo que es en realidad, cuando en realidad pudo haber sido algo completamente diferente. Sí, pero como George Clooney dijo, saquen ese hámster de ahí. Dudo que lo haya dicho. Pues ese fue el médico. Pero no fue George Clooney.
No, sí fue George Clooney. ¿No fue Hugh Grant? No fue Clooney. Así se hacen los chismes. No era un hámster, era un gerbo. Bueno, eres médico, no zoólogo, Jim. La cosa es que era que lo sacaran de ahí. Muy bien, la ¿algo verdad. más? Creo que el giro que dio la tecnocracia a nivel libros del siglo XX al siglo XXI, o sea, de lo que tenemos de las tecnocracias a la tecnocracia recargado, que sería creo que el segundo o tercer libro, no recuerdo, pero Tercero, seguramente ¿no? Alias sí se acuerda. No, después de Guía de Tecnocracia no había habido, bueno, la actualización que hubo fue en Mago 20 aniversario. Ujú. Y lo que hace Technocracy Reloaded es ya no, o sea, ya todo lo mecánico y las convenciones y eso se lo brincan y se van directamente como a la Al flavor, ¿no? actualización, al momento actual y a profundizar un poco en protocolos, procedimientos y cosas que sistematizan la tecnocracia. Pero yo sí noté un cambio bien interesante entre que eran los villanos, el coco, estas entidades super malignas que te van a llevar, te van a cambiar toda la personalidad. Que no es que no lo siga haciendo la tecnocracia, sí lo sigue haciendo. Para eso hay un lugar bien bonito que se llama Corte 101. Es súper recomendable, padrísimos, mejor que unas vacaciones en Disney. Sí. Pero el flavor es bien diferente. Mientras que los primeros libros sí tienen este ambiente súper opresor y que neta sí huele como a Pentex. Y es como de me siento sucia nada más de como leerlo. Ya los libros más actuales no es que dejen de tener este ambiente de observación y de control, pero es una visión mucho más laxa y suena un poco más hasta amigable. Pero cuando empiezas a leer el libro y empiezas a rascar la carnita, la esencia de del gran hermano, del panopticón, del ejercicio del poder, de el mantener las creencias dentro de un paradigma relativamente pequeño, ahí sigue. Solo que ahora le pusieron glitter. Y Lo cual no está padre, ¿no? No está padre porque no es equitativo. Mientras que con los magos te dicen, está padre, todo se lleva más o menos bien y la magia y todo. Con la tecnocracia sí te dejan un aroma, un retrogusto de que está bien padre, ciencia iluminada y tecnología y bla, pero tienen algo que los hace un poco villanos, un poco antihéroes. Y creo entonces que el juego no te invita equitativamente a jugar uno u otro, sino que si juegas tecnocracia, te va a cobrar un poquito el que no vas a poder ser un paladín de la realidad, porque siempre hay algo tipo, como lo que dijo Odil, un Big Brother, un gran hermano, una cosa de control y demás. Que en ese sentido creo que todas las veces que los elementos de la tecnocracia han ido cambiando de nombre, creo que simplemente a mí se me hace que es solo ajustarse al paradigma cambiante y a la forma en la que la humanidad se ha ido relacionando, cada vez distanciándose más de la magia y aproximándose más a formatos distintos de ciencia y tecnología. Y entonces han tenido que dejar de ser ingenieros para convertirse en tal y adaptarse, porque finalmente todo aquello que controlas estrechamente te controla de vuelta, también estrechamente. También depende del flavor que tú le quieras dar a tu crónica, ¿no? O sea, igual que con Vampiro puedes tener una crónica súper política o también puedes tener una crónica súper deshumanizante y en Hombre Lobo puedes tener una crónica súper mística haciendo todos los viajes por la Umbra o puedes tener una crónica muy física acabando en esta guerra imposible contra Pentex. También en Tecnocracia puedes decidir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi crónica sí sea la de los paladines de la realidad. Y eso creo, como todo el mundo de Tinieblas, es algo que depende de tu jugador y de tu narrador y de ti como mesa. ¿Qué van a jugar? ¿Y qué flavor le quieres dar? ¿Qué tecnocracia al final del día vas a presentar en tu juego?
Sí, la tecnocracia tiene muchos matices y muchos aspectos que permiten, creo yo, jugar como mencionan, en distintos niveles. Sí, sí, concuerdo con Hernán que hay esta sombra que siempre está presente en donde, pues, ¿are we the baddies? Así como que de repente... Y creo que es parte de la pregunta, ¿no? De la pregunta que plantea la misma tecnocracia, ¿no? O sea, el fin justifica los medios y si sí, ¿hasta qué punto, no? Pero ciertamente dentro de ese espectro, pues sí puedes jugar a ser los paladines de la justicia. En lo personal creo que está muy padre ese concepto, pero también sí poner un poquito de ese retrogusto sembrando en la crónica este aspecto de que pues la tecnocracia con tanto poder es muy fácil caer en este aspecto del control y la manipulación. Obviamente, pues sí, en aras de un bien mayor, supuestamente, porque finalmente sí son la última línea de defensa de la humanidad en contra de cosas que son terribles y ellos son, pues, tal vez los únicos que están dispuestos a pararse ahí en medio de eso como una pared. Entonces, pues de alguna manera sí son esos paladines, pero aunque la metodología tal vez no sea la ideal. Y bueno, y también están todos estos otros temas más profundos de corrupción, de control, de manipulación. Y finalmente, no olvidemos que la tecnocracia surge porque, o bueno, más bien la orden de la razón surge cuando estos magos que prometieron proteger a la gente de los seres sobrenaturales se encierran en sus torres y dejan a la humanidad desvalida y dicen, canijo, pues los que juraron protegernos fallaron, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y pues ahí está la tecnocracia. Solo salimos a comer. ¿Ve? Pues sí. Y Perdón. yo quería intervenir un poquito. Justamente recién volví a leer una novela que soy muy fan, se llama El final de la eternidad, es de Asimov, hablamos de los años 50, 60, en donde hay una sociedad de gente que tiene la tecnología necesaria para viajar en el tiempo, pero también tiene protocolos de manejo del tiempo para llegar a lo que ellos consideran el mínimo de felicidad aceptable, que es una medición acerca de la felicidad en cada uno de los siglos que supervisan. Entonces llega el punto en donde están atrapados en un ¿cómo le diría? Una mediocridad absoluta, y hay un punto de la realidad futura en donde ellos dejan de estar en control. Nadie sabe exactamente qué sucede, pero aquí lo importante es que llega a darse cuenta el personaje principal de que esta mediocridad está quitándole la libertad y el futuro glorioso que merece el ser humano, que tiene que construirse a sí mismo. En ese sentido, quiero decir dos cosas. La primera, la tecnocracia como tal ahorita está llevando a una mediocridad a la humanidad, porque nos estamos idiotizando, o se está idiotizando misma. Ustedes me entienden cómo va el asunto. No voy a hacer más exposición de eso, es demasiado extenso el tema. Pero también en el sentido de que si la tecnocracia pudo poner este candado acerca de lo que puedes ver y lo que no puedes ver y a dónde puedes ir en el tiempo, después de fijar el tiempo ellos mismos, nadie nos dice que la realidad que nos está presentando sea la auténtica o la que ellos diseñaron. Dos, nadie nos dice que si ahorita estás viendo una tecnocracia, no significa que existan otras
cohabitando en líneas de tiempo paralelas. O sea, imagínense la mayor paranoia en donde ni siquiera lo que está controlándote es lo que está controlándote, sino que es la versión que más te convenga de lo que te está controlando. Este tipo de paranoia te da lugar a que tanto la Ferniquita cohabite con los monstruos de la Hammer que están controlando el mundo a la vez. O cualquier escenario completamente absurdo y terrible, porque lo desconoces, funcionan exactamente al mismo tiempo a la vez. Esos son realmente mis 2 centavos. Ok. Tratando de resumir todo lo que acaban de decir mis compañeros, sí, a mí me parece que en lo particular que hay un cambio muy grande sobre lo que es la percepción de la, ya lo mencioné, ¿no? De la tecnocracia y cómo cambia a ser jugable y cómo también eso afecta no solamente lo que vemos, sino la historia misma de la tecnocracia. No sé si nomás yo lo vi, pero hay como grandes partes de la historia en la que la historia de la tecnocracia es así nomás como, hicieron esto porque, o participaron en esto porque es relevante para la historia desde el punto de vista de las tradiciones y para justificar que las tradiciones, desde el punto de vista de las tradiciones eran malos, ¿no? O sea, quitar lo del éter, o pelearse con los Orificati, o pelearse con este grupo y esto, o sea, es una historia de estos villanos hasta que dentro del juego ya son vistos como dentro del juego y fuera o en el juego que nosotros vemos, ya son como otra vez buena onda o son aceptables para el jugador y por lo tanto ya pueden tener como una historia un poco más noble o más agradable. Creo que lo que decía Hernán, que es un poquito el punto que mencionaba yo al principio, es que como no en los manuales no básicos, tú como jugador no tienes descripción de las convenciones y la tecnocracia más allá de que son los magos que tienen la tecnología. Tú como jugador no tienes la capacidad de ver a la tecnocracia como tal y jugable. O sea, comparativamente, ¿no? Tú agarras el libro de tercera edición de Mago comparado con el juego, con el de Vampiro. Y en el de Vampiro tienes los 13 clanes de la camarilla, no, los 7 clanes de la camarilla, perdón. Los 2 del Sabbat. Y descripción de todos o sea, así en breve de los antitribu. Y los 4 clanes independientes, ¿no? En cambio, en Mago, en el libro de tercera edición, menos que me equivoco, Elías me dará con un librazo en la cabeza, aparecen nada más las tradiciones, las 9 tradiciones. Y entonces tú no tienes opción de jugar ni a los dispares, ni a las artes, artes o oficios, como sea que lo estamos llamando, perdón, ni a ni a la tecnocracia, pero la tecnocracia es otro, o sea, tienen una historia, ¿no? Y sí, o sea, siguen siendo presentados como esta idea de estos criaturas que quieren controlar la información, o sea, hay esta idea de que es una conspiración muy grande que a sí misma está conteniendo una conspiración más chica que está teniendo, que va contraveniendo lo que quieren lograr, ¿no? O sea, es la facción utópica, es la parte visible ahora en la que somos buena onda y queremos ser, que los que se preguntan a sí mismos, ¿are we the baddies o somos los malitos? Mientras que por otro lado tienes este grupo central que viene siendo control o lo que sea que podías, o un cierto nivel administrativo de la tecnocracia, en la que no sabes tú qué está pasando, pero que ellos sí son, no solamente se preguntan si son los malitos, sino saben que son los malitos y quieren ser los malitos porque les conviene, ¿no? O sea, ya digo, saltándome un poquito, ¿no? Es la idea de que te presentan de lo que es el nuevo orden mundial, si no me equivoco. Y y la idea de que Control y todo este grupo de gente ahí no solamente están conscientes, sino que son firmes creyentes de que tienen que ser los malos por el beneficio de la humanidad, ¿no? Que tienen que imponer una cierta forma de ser y pensar. Y efectivamente, ¿no? Al final del día no sabes quién es
quiénes son los que están a la cima. Ahorita al principio Odil mencionaba que, y me sacó de onda cuando mencionó que el primer acercamiento a través de la tecnocracia era Pentex, y así como que, no, pero son claramente dos opciones, dos entidades diferentes, y ya conforme lo fue diciendo así como que, ah, Y bueno, y es que en realidad hay una agrupación precisamente del sindicato que es que parte de es la Pentex, ¿no? SDP, Ujú. que justo está infiltrada por completo por parte del WIRM a través de las subsidiarias que tienen con Pentex, y poco a poco ha ido escalando y metiéndose dentro de la tecnocracia, y de hecho es un argumento muy interesante de cómo se corrompe toda esta línea del sindicato. Ujú. Y digo, eventualmente lo descubren y sale a la luz, y bueno, es ahí todo un caos interesante que Hablando mal del sindicato, yo he ido a los cumpleaños de todos sus hijos, él no es así. Es una gran observación y nunca la había pensado de esa manera, insisto, porque a mí me parecía que había una división claramente hecha, pero gracias por meterme la duda. Y creo que tiene mucho que ver también con la idea de esta, y lo mencionan también muchos los libros de ¿cómo se llama? De Mago, ¿no? Bueno, de la, de la tecnocracia, la idea de que estás viviendo una organización que es así muy producto todavía de la Guerra Fría, y que tienes que esta idea de que varios departamentos enteros están peleados y que trabajan en contrapropósitos y que no sabes en quién confiar, y que incluso si tu grupo parece el correcto, puede ser no el correcto, ¿no? Entonces empiezas a tener dudas y estás ahí, no sabes si los buenos son los buenos, los malos son los malos, ah, todos vieron la película esta de... Ay, puta madre, se me olvida cómo se llama. Esta película en la que Leonardo DiCaprio es un policía que se hace pasar por un mafioso, mientras el mafioso se hace pasar por un policía. ¿Los Olvidados? Atrápame si puedes. ¿Eh? No, Catch me if you can. no, ese es él siendo un criminal. No, Ah, creo que son Los Olvidados. Es un remake de una película japonesa que pasa lo mismo. Básicamente es un policía que se hace pasar, lo mandan de encubierto a infiltrar a la mafia, y un mafioso educa a un mafioso para que se haga policía, y el punto es que están trabajando contra propósitos. El remake lo dirigió Coppola, está bien chido, pero esa es la actitud que siento yo que pasa en la historia de la tecnocracia, ¿no? Que no sabes quiénes están dónde, y que hay, o sea, conspiración contra conspiración o grupos contra grupos que están trabajando unos en contra de otros. Pero sobre todo la parte que mencionaba ahorita, que la historia no sabemos qué tan cierta sea. Creo que también es, hasta cierto punto, es la razón por la que la historia que tenemos de la tecnocracia es tan limitada hasta cierto punto, porque no saber, es como con cualquier gobierno, ¿no? El saber toda la historia de todo lo que hicieron nos hace pensar, nos da la puerta a darnos cuenta de cosas que tal vez no quisiéramos saber qué pasó. ¿Sí? Incluso cuando hay alguien que sí quiere saber lo que pasó, hay mucha gente que va a decir no conviene, ¿no? Y para muestra un botón, pues podría hablar de varias cosas que pasan en nuestro país, México, pero esto no es un podcast de política. Por lo cual, habiendo dicho lo anterior, pasemos a la parte más divertida de todo, es decir, saludos y redes sociales. Bueno, yo creo que quieres decir algo, Odil, ¿no? Bueno, entonces redes sociales y saludos. A mí me encuentran en Instagram y en Blue Sky como Odile Clio. Quiero mandar un saludo. Hijo, la lista es enorme. Nos falta una Montserrat, chingado. Bueno, quiero mandar un saludo a los sospechosos comunes, a Sofía, a Edgar, a Oliver de la Parra, jugador casual, a Hernán Paniagua, a Itzamna, bueno, Itzamna también, a Aldemar, a Guillermo, a Oscar, a la gente de Camarilla México, a la gente bonita que está en el Discord, que sé que está un poquito muerto, perdón, pero la adultez nos está pegando durísimo y no nos está dando como mucha chance de atenderlo. Esperemos que eso pronto se pueda remediar. A la gente de Botchbusters, que me enteré que sí nos escuchan y eso me da harto gusto.
Y a Damián y a María y ya. Muy bien. Regel. Pues sospechosos comunes, por supuesto, siempre se les quiere, se les aprecia un montón. Yo la verdad es que no he estado presente en ninguna red social porque la adultez se ensañó, específicamente conmigo. No solamente la adultez, sino más allá de la mediana edad, entonces también estoy arreglando mis problemas físicos. Total, que se les aprecia un montón, qué bueno que nos siguen escuchando, me pueden pues intentar contactar por Facebook, trataré de meterme de nuevo al Discord y pues ya, y a todo el mundo que olvidó de decirlo, olvidó decirlo, sí, ya que no está Mon, pues cae en mí ese dudoso honor. Muy bien. Hernán. Yo también les mando saludos y les agradezco que nos acompañen episodio tras episodio. Esperemos que lo hagan episodio tras episodio, si no, shame of you. A mí me encuentran en Facebook como Hernán Paniagua y también me pueden encontrar fuera de Facebook como hernanpaniagua.com. Y yo aprendí mucho esta vez. ¿Ustedes? Oye, Hernán, también tienes un canal en YouTube. Lo que pasa es que los streamings que hacemos los miércoles a las 8 acerca de temas psicológicos y de inteligencia emocional se distribuye tanto al mismo Facebook como a YouTube. Así que si les interesan las cosas que tienen que ver con psicología, y andamos con una racha de palabras japonesas que ni yo entiendo, pero hablamos mucho de eso y de conceptos asociados a ellos correlacionados con la inteligencia emocional y esas cosas. También en YouTube, hernanpaniagua.com. Gracias. Y por último, pero bueno, no por último, siguiente, casi último, pero no por eso menos importante, Elías Losornio. Pues un saludo a toda la gente del Discord. Quería hacer también una aclaración. Hace como 3 o 4 episodios preguntaron, o más bien hicieron el comentario de que habíamos dicho que los herméticos era una tradición fácil. Creo que interpretaron lo que dije un episodio antes. Lo que dije, lo que quise decir, o lo que quería expresar es que la tradición hermética para la gente que nunca ha jugado Mago de la Ascensión puede ser una de las tradiciones más fáciles de ingresar porque todos entendemos fácilmente el paradigma de este mago tradicional como Merlín. Todos nos podemos relacionar, más que si te explico que los hijos del éter hacen su magia a través de la tecnología, que es como conceptos más complejos, o si los Chakravanti creen en este círculo de la vida y la muerte y todo eso. Puede ser que no todos se relacionen tanto a que si te digo que puede ser un mago como Harry Potter. Digo, tal vez obviamente no vas a tener todo el bagaje cultural que una persona que estudió todos los escritos de Hermes Trismegisto, pero finalmente es un juego, no tienes que ser un mago de verdad para jugar a Mago de la Ascensión. ¿Pues en serio? Sí, sorry. Dinero. Al igual que en Dungeons and Dragons no tienes que ser un guerrero experto para jugar un guerrero. Aquí también no necesitas ser un mago experto para jugar un mago. Entonces, quiero nada, yo me voy. Obviamente, pues si investigas y te metes en todos esos temas por gusto para interpretar mejor a tu personaje, pues qué padrísimo, ¿no? Y sí, obviamente, si ya nos adentramos a todos los conceptos duros, mágicos que tienen los herméticos, pues obviamente, pues igual podemos estudiar toda una vida y ni siquiera llegar a entenderlo, ¿no? Entonces, esa fue lo que dije. Pero bueno, sí, saludos a toda la gente del Discord, saludos a la gente del trabajo que dijeron que amenazaron con que tal vez nos iban a escuchar, así que si algún día llegan a este episodio, pues les mando un saludo. No. A mí me encuentran... Tener de pronto mucho tiempo para escucharnos, ¿no? Me encuentran en todas las redes sociales como Elías Losornio, tengo una página en Facebook, que es un storyteller, y pues ya nos escuchamos la próxima semana para
seguir defendiendo a la tecnocracia. Porque sí. Tu Que falta de alguien tiene que compromiso. hacerlo, no se puede Porque defender sola. es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacer. Tu falta de Pensé que iba a decir compromiso me honesto. desilusiona, Elías. ¿Por qué? No, al contrario. Debimos No sé de haber si te fijas, he estado defendiendo a los indefendibles. a los indefendibles, ¿sí? No, o sea, yo digo que, o sea, deberías de aprender magia hermética para poder explicar eso o conseguir a un miembro de la orden hermética para venir a explicar el término. Pero Creo bueno, que podría conseguirnos un ilusionista. muy bien. Sí. Por mi parte, yo soy Aaron Rodríguez, me encuentran a través de las redes sociales de Jugadores by Night, Twitter, Instagram, Facebook y el Discord cuando tengo tiempo, perdón. He estado muy desconectado. Un saludo a toda la gente de los grupos que nos permiten publicar sobre nuestros episodios nuevos, sobre la gente de Camarilla México o Latinoamérica, entre muchos otros. También sin olvidar a la gente de Masterface, Luis, Carlos, Lalo y Alberto y Oliver de la Parra, el jugador casual, así como a Pepe y el resto de Corona Roll, los faltantes, Sana y Monse, así como los sospechosos común, como serían Sofía, Edgar y... Ay, siento que me falta alguien, pero lo olvidé, lo recordaré 10 minutos después de que termine de hablar esto, pero bueno, en fin. Discúlpenme, el sospechoso común que me falta. Fuera de México, además, perdón, a la gente de que Roll y Avalon Club de Roll allá en Jalapa, Veracruz, Master Edge, Master Toche, Master Silvetsky, y fuera de México, en Chile, Oscar Guerrero y la gente de Chile en Tinieblas, en Colombia, Aldemar, en Venezuela, Guillermo Moreno, el cronista de las Tinieblas, y en Argentina, las voces del Under, las secretos oscuros, me falta una voz, la voz de Angan, perdón, y el Circo de la Medianoche, así como Teatro Vampir, y en España la gente de La Frecuencia, David Damián, Rosa y María por añadidura también, perdón, y en Barcelona Emilio Rubio y Raúl Ronald e Irene, así como el pequeño Edgar, y creo que no me falta nadie, espero que no me falte nadie. Y bueno, si quieren seguir aprendiendo sobre todo lo que tiene que ver con la tecnocracia y siguiendo nuestro cronograma en 3, 2, 1, por favor, Compártanos. Compártanos. Bonito.